Estamos en el libro de Hechos y yo quisiera continuar. El capítulo 12 sí tiene una bonita enseñanza de esta gran aventura del principio del cristianismo. Y hoy vamos a ver un estudio que se llama Peleando con Dios. Peleando con Dios, Hechos capítulo 12. A ver si me alcanza todo el capítulo y avanzamos con esta enseñanza. Le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Sí. Señor, te damos muchas gracias por tenernos aquí todos esta noche. Te pedimos por favor, Señor, que prepares nuestros corazones para que podamos recibir con gozo el mensaje que tienes preparado para nosotros. Te pido por favor también que pongas las palabras mediante el Espíritu Santo en la boca de Carlos y que nos diga exactamente lo que tú quieres compartirnos esta noche, Señor. Te queremos pedir también todos juntos aquí por la pronta recuperación de Carolina, que tu mano obre en ella, Señor, y que la fortalezcas. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Capítulo 12, peleando con Dios. Ciertamente siempre ha habido la lucha contra Dios. La vemos desde antes de la fundación del mundo, cuando Satanás, que se llamaba Lucifer, la mano derecha de Dios y capitán del ejército de los ángeles, ¿verdad? No estaba satisfecho, quiso ser igual a Dios. Y entonces se rebeló contra Dios y empezó a pelear con Dios. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 4, nos dice la palabra de Dios cómo este espíritu malo, dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Bueno, desde el versículo 3 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Es Satanás que se ha rebelado contra Dios y continúa peleando con Dios. Él sabe que no tiene la menor posibilidad, pero nuestro pecado nos hace que estemos ciegos y que pensemos que podemos en un momento dado vencer a Dios. Bueno, pues no es solamente un problema de Satanás. Satanás quiere decir adversario, el adversario de Dios, sino que se lo pasó también al hombre, en donde en el huerto del Edén, Satanás le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y él le dice que no, que nada más de un árbol. Dijo, lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, seréis como Dios. ¡Ay, padrísimo! Y ella cayó en el mismo pecado que Satanás. Y desde entonces el hombre ha estado enfrentando una lucha con Dios, pensando que la puede ganar. Y más en nuestros días, en donde el hombre piensa que Dios está muerto. Eso no existe, etc. Y seguimos todavía en esa lucha tremenda contra Dios, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6, en la conversión del gran apóstol Pablo, dice el versículo 6, permíteme tantito, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero antes de esto, el 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón.
El caballo puede estar dando coces todo el día, pero poco se va a poder quitar el aguijón que ha sido enterrado en su costado, por decir así. Pues es absurdo, no te sirve de nada. Y así es el hombre que está siempre tratando de pelear con Dios, de que su yo sea superior a Dios, de que su yo pueda decirle a Dios lo que Dios necesita hacer y lo pone en la silla de los acusados. Esto ha sido todo el tiempo, no solamente el diablo, no solamente el hombre, pero cuántos ejemplos tenemos a través de toda la historia de cómo se ha peleado contra Dios. Este hombre que se llamaba Nietzsche en el siglo XIX, cómo odiaba a Dios y cuántas cosas escribió que fueron muy dañinas, puesto que influenciaron a mucha gente contra Dios. Pero no pudo con Dios, terminó sus días literalmente en un manicomio, loco, ¿verdad? Un gran sabio con una gran mente contra Dios, finalmente no pudo con él. O Voltaire, que toda su vida estuvo blasfemando contra Dios y que dijo que en 100 años el cristianismo ya no existiría. Y el que no existe es él, ¿no? Porque la casa en donde él vivía es hoy la casa de la Biblia en esa localidad. No se puede con Dios. Ernesto Hemingway, del cual estábamos hablando ahí con Carolina esta tarde, un gran escritor, premio Nobel, una persona muy, muy famosa. No sé exactamente por qué, pero yo tengo un libro con su biografía y bueno, en un tiempo leí algo de eso y tengo subrayado que a la edad de 20 años su madre le escribe a Ernesto Hemingway y le dice: no te hagas tonto. La única manera de tener éxito en esta vida es entregándole tu vida a Cristo y haciéndolo el Salvador y el Señor de tu vida. Pues él leyó eso y tuvo alguna influencia de su madre cristiana, pero evidentemente por sus escritos, porque fue una vida muy tormentosa, muy negativa en todos sus escritos, pues no le fue muy bien. A la edad de 60 años, agarró su escopeta con la cual él iba a cazar y se suicidó. No pudo. Quiso pelear con Dios y finalmente perdió. Proverbios 21:30. Proverbios 21:30. ¿Quién puede contra Dios? Pues nadie. Nadie. Proverbios 21, versículo 30, que dice: no hay sabiduría, perdón, sí, así es, pero está mal. No hay, ¿qué dice? No hay ni consejo, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, ¿no? Nada puede contra él, ¿sí? Isaías 40, versículo 15, Isaías 40, versículo 15, dice la palabra de Dios que realmente Él es tan poderoso. El hombre piensa que no lo es, pero realmente es el creador del cielo y de la tierra. He aquí, dice el versículo 15, que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que Él hace desaparecer las islas como polvo. Y dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Sí? Y pero el hombre en su orgullo está ciego y piensa que puede derrotar a Dios, o inclusive pelear con Dios. Eso ya es una gran falta. Cuanto más querer ganarle. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia? Y tenía muchos, no quiero
ahondarme en eso, pero hay muchos que quisieron pelear con Dios. Uno de ellos fue Faraón, que Moisés le dijo que Dios lo había enviado para que dejara ir a su pueblo. Y Faraón dijo, ¿y quién es ese Dios? Yo no conozco a tu Dios. Y le mandó 10 plagas, la última de las cuales fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo al primogénito de Faraón, ¿sí? Y aún así Faraón quiso pelear con Dios, porque cuando finalmente dejó ir al pueblo judío de Egipto, se cambió de opinión y se fue tras él y los acorraló en las orillas del Mar Rojo, diciendo Dios, yo soy el que tengo control, no temáis, mirad lo que Jehová va a hacer, dice el libro de Números. Y Dios abre el mar para que todos los judíos pasen en tierra seca al otro lado, y cuando los egipcios quieren pasar, el mismo Faraón pierde su vida con todo su ejército en las aguas del Mar Rojo, ¿sí? Y así ha sido siempre. Gente que quiere ponerse al tú por tú con Dios y pierde. Siempre será así. El hombre no puede pelear con su Creador, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Sennacherib, allá en el Isaías 37, un pasaje que a mí me gusta mucho porque me recuerda un viaje misionero que yo hice a Costa Rica, en este pasaje de Isaías 37. Isaías 37, la invasión de Sennacherib, en donde Sennacherib va y quiere derrotar al pueblo judío. Y dice aquí que van a hablar con él, con el representante de Sennacherib, el Rabsés, pero dijo, ¿qué me importa lo que dice tu Dios? Yo no conozco a tu Dios. Entonces el Rabsés se puso en pie y gritó a gran voz, estoy en Isaías 36, versículo 13, en lengua de Judea, diciendo, oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni lo haga Ezequías confiar en Jehová. Estamos en el capítulo 36, versículo 14 de Isaías. ¿Sí? Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, salid de aquí, hasta que yo venga y os lleve a otra tierra. Versículo 18, mirad que no os engañe Ezequías, diciendo que Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están todos esos reyes? Dice ese versículo, ¿sí? Bueno, finalmente Sennacherib tiene que huir porque tiene muchos problemas allá en su país, y cuando llega a su país ahí lo matan. Y ni entró a Judá, ni hizo nada, y nada más era un bravucón que quiso ponerse al tú por tú con Dios. Como decimos en México, quiso ponerse a patadas. Con las patadas. Exactamente, ¿sí? Pues así le hacen, ¿sí? Y aquí tenemos en este pasaje de Hechos, en este capítulo 12, vamos a ver cómo también se pretende ganarle a Dios, ¿no? A veces nos confundimos un poquito sobre este personaje que se llama Herodes, porque Herodes está presente en el nacimiento de Cristo. Herodes está presente cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Herodes está presente cuando viene la persecución a los cristianos en este pasaje, y no nos damos cuenta de que son diferentes Herodes, porque era una familia muy especial, ¿sí?
Herodes el Grande, ¿te acuerdas? Manda matar a todos los niños allá en Belén para ver si puede alcanzar la muerte de aquel que dice ser el rey de los judíos. ¿Te acuerdas? Allá en Mateo capítulo 2. ¿Sí? Y este Herodes, que es nieto de ese Herodes, es el que vemos en este pasaje, ¿sí? Que también fue el que decapitó a Juan el Bautista, ahí en el capítulo 11 de Mateo. No dice aquí que este Herodes pues no tenía un gran amor por su abuelo, porque su abuelo mató a su papá. Herodes el Grande mató a su madre, mató a su mujer y mató a 3 de sus hijos, uno de los cuales era el papá de este Herodes que vamos a ver hoy. Entonces era una familia así muy pintoresca, por ponerlo un poquito en buen humor, ¿no? Pero híjole, la verdad es que sí. Pues en este pasaje está creciendo el cristianismo y vemos que Herodes tiene sus muy especiales maneras de resolver las cosas, porque tiene muchos problemas con Roma. Tuvo que huir de Roma con grandes deudas y llegó allá y no sé qué, pero sí tiene mucho poder en la tierra de Judá en este momento. Y dice el capítulo 2 en el versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Él quería congraciarse con los judíos para que él pudiera quedarse con poder ahí en Palestina y no ser regresado a Roma, en donde sí estaban buscándolo ahí los de la FBI, ¿no? Entonces, sí, la cosa estaba un poquito mal. Y dice el versículo 2, que también tenemos que poner atención un poquito a los detalles, porque dice el capítulo 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Te acuerdas? Que fueron 4 los primeros que Jesús seleccionó ahí en Mateo 4, en el lago de, pero vamos a verlo, Mateo 4, versículo 22, Mateo 4, versículo 22, dice, venid en mí, y yo os haré pescadores de hombre, porque eran Pedro y Andrés en el versículo 18, y luego en el 21, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces fueron Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo. Y en este pasaje dice la Biblia que Herodes mató a espada a Jacobo, uno de los 4, ¿no? El hermano de Juan. Pero tenemos que tener cuidado, porque yo creo que ya encontré una discrepancia en la Biblia, por fin, Toño, porque aquí en el capítulo 12, más adelante, dice aquí, déjame ver dónde está, en el versículo 17 de este mismo pasaje, capítulo 12, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Cómo? Pero Jacobo ya estaba muerto, ¿para qué decirle a un muerto las cosas, no? Es que era otro Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, que aquí en la Biblia lo tenemos como Santiago. Santiago y Jacobo es la misma palabra en español, ¿no? Y entonces el que escribe el libro de Santiago es este Jacobo, no el Jacobo, hermano de Juan, que fue muerto por Herodes con espada. ¿Ok? Bueno, pues Herodes está ahorita ya muy entretenido matando gente, y dice el versículo 3 que viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro, también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen,
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bueno, es impresionante ver que Pedro evidentemente era un gran criminal, porque mira cuántos guardas le ponía ahí. Ya se había escapado una vez ahí en el capítulo 5 de la cárcel, o había salido de la cárcel, y dice, no, no se me va a salir ahora, y por eso le pone 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pablo estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, ¿sí? Entonces, él agarra a Pedro y lo pone en la cárcel porque también quiere, para congraciarse con los judíos, mandarlo matar. Se está peleando con Dios. Ya le había dicho Gamaliel aquí en Hechos capítulo 5, versículo 39, aquí mismo, que ya lo vimos. Gamaliel habla y dice: varones israelitas, versículo 35, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque querían pues hacerle daño a Pedro, pero Gamaliel dice, tengan cuidado, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadles, porque si este es consejo en esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, Herodes no escuchó este consejo y sí se fue contra los cristianos y puso a Pedro en la cárcel. Pedro era muy importante, era el principal cabeza de los discípulos en ese momento, y por lo tanto el hacerle daño a él, pues sí le hacía daño fuertemente al cristianismo. La primera cosa, vamos a ver 3 cosas en este pasaje de capítulo 12. La primera cosa es el poder de Dios. El poder de Dios a través de la oración. En realidad, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No hay quien lo pare. Es Dios. ¿Quién está arriba de Dios? Nadie. Dios no tiene madre, Dios no tiene abuela, Dios no tiene tíos, Dios no tiene con quién compartir su poder. Dios es Dios, ¿sí? No entendemos a veces totalmente el concepto, pero así es, y Él es eterno, ha estado de siempre y para siempre, ¿sí? Y Él hizo al hombre para compartir su amor con Él, ¿sí? Y el hombre fue el que se le reveló y quiere luchar con Dios. Y aquí vemos este ejemplo de Herodes, que quiere destruir lo que Dios dice que prevalecerá. Las puertas del infierno, dice Jesús, no prevalecerán contra mi iglesia, contra el cristianismo, ¿sí? Pero Herodes no escuchó eso y quiere hacerle daño a Pedro. Y a partir del versículo 6 vemos el gran poder de Dios. Vamos a irlo leyendo y vamos a ir viendo algunas cosas de este gran poder de Dios. Perdón, pero se me cerró aquí esta cosa y aquí está. Versículo 6 al 8. Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, terminó la fiesta de la Pascua, ya no estaban distraídos en eso, pero la gente todavía, había mucha gente en Jerusalén, pues dijo, es el momento de sacarme una estrella con los judíos y sacar a Pedro de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Fíjate, 4
Tenía muchito la guardia presidencial ahí, ¿verdad? Y además lo tenían amarrado con cadenas, o sea, Pedro no tenía la menor oportunidad. Y no dudo que había como 7 puertas, ¿no? Como para salir afuera. Entonces sí, estaba muy, muy difícil para Pedro el escaparse de la cárcel, ni en Alcatraz, caramba. Pero bueno, así está la cosa. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. Ah, mira, fíjate, Pedro está profundamente dormido, que es una señal de que él tiene paz. No hay nada que temer, Dios tiene control de todo. Si Dios quiere que me maten, pues me voy al cielo, qué problema. Y si no, pues es bronca tuya, Dios. Yo por lo pronto voy a descansar sabroso, ¿sí? Él mismo después lo dice en Primera de Pedro 5:17. Él dice eso para que nosotros tomemos esa enseñanza y no nos preocupemos por lo que va a pasar mañana, sino que dejemos todo en las manos de Dios. Capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es realmente el preocuparse, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque no estoy confiando en Dios. Dios me dice algo y yo digo que no, pobrecito Dios, Él no sabe hacer las cosas. Yo tengo que preocuparme para hacerlas. Pues estoy mal, ¿verdad? Bueno, Pedro no atendió a eso, él no se preocupa, él está profundamente dormido. Viene una luz resplandeciente y Pedro ni la ve. Él está... Como la soberbia, ¿no? Exacto, sí, la soberbia sí también. Pues por eso con la soberbia yo peleo con Dios. Pues, ¿cómo me atrevo yo a irme yo solo contra el Rey del universo? Pues la verdad no tengo la menor posibilidad, ¿no? Entonces dice que tocando a Pedro, tuvo que decirle: Pedro, despierta. Y yo no sé, tuvo que tocar la campana o algo. Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Dice, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Bueno, pues sí se iba a levantar, pero él tenía cadenas y había guardas y todo. Pero el ángel es el que iba a hacer todo esto, porque los ángeles de Dios, bajo las órdenes de Dios, tienen mucho poder. Y vemos que las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro está libre en la cárcel de esas cadenas que él tiene, bajo un milagro que hizo el ángel. ¿Ok? Pero después le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Espérame tantito, tú me quitas las cadenas, ¿no me puedes atar las sandalias también de una vez, no? Pues sí, que haga todo todo el servicio completo, ¿no? Ya lo lleva transportado. No, lo que pasa es que Dios quiere que nosotros participemos por fe con Él. ¿Ok? Yo hago lo imposible y yo te digo que tú hagas lo posible dentro de lo imposible. Átate las sandalias. Lo vemos también con cuando en la resurrección de Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y ahí va Lázaro, que había muerto, y sale fuera. Y le dice a los demás: desatarle y dejarle ir. Ay, pues tú podías haber hecho eso también, ¿no? No, yo quiero que ustedes participen en el milagro para que vean con fuerza y con fe lo que Dios puede hacer, ¿sí? Y entonces, bueno, pues Pedro sí se ciñe, ata las sandalias, dice que lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. No sé si te ha tocado, ¿verdad? Que cuando estás durmiendo realmente rico y si te despierta, el sueño te parece que está entrelazado con la despertada y dónde estás y todo, y eres parte de toda esa trama, ¿no? Entonces él pensaba: bueno, pues estoy soñando el ángel y no sé qué, y es todo un sueño. Eso nos dice que él estaba durmiendo muy, muy bien. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, eran 4 guardias,
las pasó todas. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Así, wow, ¿no? Es así que, no sé, a lo mejor tenía Bluetooth. Sí, desde Bluetooth se le abrió totalmente a Pedro para que saliera. Quiero mencionar, no se nos olvide el versículo 5, porque dentro de toda esta historia el versículo 5 es muy importante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero los peros son muy importantes en la Biblia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración del justo puede mucho. Santiago 5, 17, ¿sí? Y 18, ¿sí? La oración tuya puede hacer grandes cosas, mueve el corazón de Dios. Y entonces la iglesia estaba orando por Pedro con gran fuerza. Dios, haz algo. No tenemos la menor posibilidad de hacer nosotros nada, pero tú sí lo puedes hacer. Y aquí vemos cómo Dios manda a su ángel para que lo haga. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14, que dice, aquí en Hebreos 1, 14, no son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sí? Los ángeles son mandados por Dios para ser los guardas de los cristianos. ¿Sí? Y Dios manda un ángel para que Pedro, no era el momento de que Pedro muriera, ¿no? Inclusive lo sabía. ¿Te acuerdas en el capítulo 21 de Juan? Que dice, cuando ya estés viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Esto dijo de que muerte iba a morir Pedro. Y él sí se acordó de que cuando ya seas viejo. Falta mucho tiempo. Perfecto. Sí. Y él sabía que no era su tiempo, porque sí va a hacer muchas cosas para Dios todavía. ¿Sí? Bueno, pues pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. ¿Sí? Los ángeles nos guardan, nos protegen, y cuando han cumplido su misión, pues se retiran. Ni gracias tenemos que darles, porque pues, ni sabemos que están los ángeles ahí para protegernos a nosotros. Y entonces ya vemos a Pedro solo en la calle, realmente totalmente libre de esta situación de la cárcel. ¿Sí? Y dice, entonces Pedro, volviendo en sí, por fin dijo, pues no estoy soñando, realmente esto sí está pasando. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, pues esta es una enseñanza muy importante para nosotros, de que debemos orar sin cesar por las cosas que nosotros queremos que Dios haga. No todas las va a hacer nada más porque oramos, pero ciertamente la oración del justo puede mucho. Entonces hay que orar cuando tenemos personas en problemas. Ahora estamos orando por Carolina, de que se restablezca bien, no solamente su cuerpo, que yo pienso que sí se va a restablecer, gracias a Dios, pero su alma. Tú me contabas, Miriam, que tú has sido asaltada ya 3 veces, creo que tienes el récord de aquí de la mesa, y ¿tú también? Ándale, órale. Bueno. Sí, ándale, sí, ahí está. Sí, bueno, entonces sí hay mucha gente, ¿verdad? Y pues yo sé el daño emocional que eso causa, ¿no? Bueno, tú, me acuerdo que tuviste una situación horrible hace un par de meses también, en donde, bueno, pues de repente se presenta esta persona con una pistola o no sé qué, y bueno, el daño emocional es muy fuerte, por muy valiente y esto y lo otro, y pensando en que Cristo está contigo. De todas maneras, hay cicatrices
emocionales. La oración es lo único que nos puede sacar adelante. Y yo quiero que oremos mucho por Carolina, porque sí trae ahorita una conmoción fuerte emocional. ¿Sí? Imagínate todo el susto y todo esto y lo otro, humana que ella es. ¿Sí? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién me puede decir quién es este Juan? Ajaja. ¿El hermano a mitad de Jesús? No. Juan Marcos. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces sí hay que meterse un poquito a la palabra, porque de repente ahí, es más, ¿sabes cuántas Marías hay en el Nuevo Testamento? Y te sabes, espérame, ¿qué María está hablando? Porque ya me hice bolas yo aquí. Sí, hay 6 Marías. Entonces aquí Juan Marcos es el Marcos que escribe el Evangelio de Marcos. Su madre María tenía una casa bonita, no sé, pues para meter a todos los cristianos ahí, que no eran muchos, pero bueno, un buen gran número, y ellos orar por Pedro, ahí estaban orando por él. ¿Sí? Habiendo considerado esto, bueno, pues por eso Pedro se fue a la casa de María, porque ahí se juntaban en los estudios de los jueves a las 8 de la noche, ¿no? Y aquí está, mira, dice aquí, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Orando por qué? Por la liberación de Pedro, ¿sí? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Se hizo bolas la pobre mujer, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, fíjate, estás loca. No creían que podía pasar por lo que ellos estaban orando. Entonces, pues, ¿qué clase de oración es esa? No, yo oro, pero sé que no va a pasar. Pues mejor vete a tu casa, ¿no? No tiene caso, ¿no? Existe la anécdota de este lugar en donde no había llovido por mucho tiempo, ¿sí? Y entonces el grupo cristiano dice, vamos a juntarnos el domingo. Este ya se parece a México con todo el calor que hace. No puede ser. Vamos a juntarnos para orar que Dios traiga lluvia. ¿Ok? Bueno, pues todo se preparó, todo. Y el domingo fueron toda esta gente a orar para pedirle a Dios que hubiera lluvia. Y un muchachito de 12 años se llevó su paraguas. Era el único que tenía la absoluta certeza de que iba a necesitar un paraguas. Y fue el único que no se mojó. Sí, claro, ¿no? Hay que orar con fe, no dudando nada. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espérame tantito. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿no? A veces nosotros pedimos por cosas imposibles. Pero yo me acuerdo de un versículo ahí en Lucas 1:37 que dice que no hay imposibles para Dios. Entonces, ¿por qué no pedir también cosas imposibles? ¿Sí? Sabiendo que en su soberanía, y si es conforme a la voluntad de Dios, pues Él lo va a hacer. Y debemos de orar por esa situación con gran fe. Pero este grupito necesitaba un poquito más de estudios, yo creo, y de leer la Biblia, porque todavía no tenían tanta fe y le dicen, estás loca, ¿cómo crees que anda ya Pedro afuera? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos les decían, bueno, ok, es su ángel, ¿no? Porque no, Pedro está en la cárcel.
todavía no creían. Mas Pedro persistía en llamar al pobre Pedro ahí, toque, toque. Pues ábrame, ¿no? ¿Qué onda con ustedes? ¿Me va a venir Herodes aquí, me va a agarrar acá afuera o qué? ¿Sí? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Atónitos. Yo creo que Dios nos pone pruebas grandes y pequeñas, para que nosotros sepamos que tenemos un gran Dios. Y te puede contestar cosas muy pequeñas. Y dices, ay, mira, es verdad, Dios hace. O cosas muy, muy grandes, ¿sí? Este martes que veníamos nosotros de Estados Unidos, Luis fue el que me ayudó a perder mi celular. Porque bueno, lo traía en la mochila y lo metí en la mochila y no lo cerré y no sé qué y no sé cuánto. Y yo llego a la siguiente ciudad y le voy a hablar a Socorro, no sé quién. Mi celular no está. He perdido mi celular. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo dejé? ¿Sabes qué? En el mostrador, cuando nos peleamos ahí con la chica esa. No es cierto, porque no está mi celular. Dios, mi celular es muy importante. Tengo tantas cosas ahí. Tú sabes, es mi juguetito. Ahí me pongo a jugar FIFA o no sé qué. ¿Qué pasó? Necesito mi celular. Dame la mano. Pero pues no hay celular. Y no había. Y sacamos todo y busqué por todos lados y volví a meter todo sin celular. Bueno, ¿verdad? Teníamos un poco de tiempo y me acordé. El celular tiene una pequeña cosita que se llama buscar tu iPhone. Y entonces ya me metí a buscar mi iPhone y ¡fum! Aparece mi iPhone. Está en el aeropuerto que dejé, ¿no? Ahí está mi iPhone. Y es más, está entre la tienda tal y la tienda tal. ¡Órale! ¿Pero en cuál celular lo buscaste? En el de ella. Sí, en el de ella, ¿no? Entonces, pues ahí estaba. Y entonces, bueno, pues hablo. Y llama, pero no contesta nadie. Afortunadamente veo que no, bueno, no sé, ¿no? Ahí estaba. Y entonces el celular también tiene una situación en donde puedes tú hacer ruidos. Entonces, pues hacer ruidos. Y ya me contestó. Y me dijo, sí, aquí está. Yo soy aquí el gerente del departamento de cosas perdidas. Aquí lo trajeron. Aquí está. No como en México, que no lo traen. No, aquí sí lo trajeron. Sí. Bueno, perdón por el chiste, pero bueno. Aquí está. Y le dijo, oye, pues así, no sé qué. Sucede que mi hijo, el que está aquí, viene a México en unas horas. Va a ir por él, ¿no? Sí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya va por él y me vuelven a hablar, él y su hermano. Me dicen, oye, se está pidiendo el código para abrir el celular, pues, para ver si es tuyo, ¿no? Pues el código está. Gracias, boom. Aquí está el celular. Dios contesta las cosas grandes y las cosas pequeñas. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, tengo mi celular. Entonces, bueno, así está. Pero aquí están atónitos porque habían orado muchísimo, pero no creen que Pedro finalmente está libre. Pues no concuerda, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué dijo, haced saber a Jacobo? ¿Por qué no dijo a Juan? ¿Por qué no dijo a Andrés? Porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7, 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ok? Pero cuando Jesús resucita, es otra cosa. Y sus hermanos sí empiezan a creer en él. Y el más fuerte de ellos es Jacobo, el que escribe aquí después la carta de Santiago. ¿Sí? Él viene a ser la persona más importante en el grupo de Jerusalén. Lo vemos aquí mismo en Hechos, capítulo 15, en donde hay un concilio, y el que tiene el concilio es precisamente este señor, no es apóstol, es Jacobo, uno de los discípulos ahora
del Señor. ¿Sí? Bueno, déjame ver dónde está. Entonces dice, y con eso es la verdad la palabra del Señor. Pero aquí en el capítulo 15 dice que Él es el que preside el concilio. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Sino que les escribe esa parte, por lo cual yo juzgo, varones hermanos. Pues yo no lo veo, pero aquí está, Perdón. Y se reunieron los apóstoles. Pedro dijo, ahora bien, antes creamos, entonces toda la multitud cayó, contaban grandes cosas, y cuando ellos callaron, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y él cuenta lo que se debe de hacer, ¿sí? Entonces viene a ser una persona muy importante en las cosas de Dios. Por eso, aquí en este capítulo 12, Pedro dice, ir y decirle a Jacobo, porque él era el líder del grupo ya para ese entonces. Y él se fue a otro lugar. Cabe mencionar que esta es la última vez que vemos a Pedro como el protagonista en el libro de Hechos. Se acabó. Viene el capítulo 13 y de ahora en adelante es, ¿quién? El apóstol Pablo, ¿no? Ya Pedro toma otro lugar y es el apóstol Pablo el que toma el protagonismo en este libro de los Hechos. Entonces, enseñanza. La oración es muy importante en nuestra vida. Y cuando tú tengas cualquier situación, también tuvimos una situación llegando en este viaje, Karina dice, perdí mi pasaporte. ¿Cómo que perdiste? Sí, mira, yo lo metí aquí, no sé, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y todo el mundo alborotado. Y bueno, lo primero es, pues vamos a orar. Yo me puse a orar y dije, Dios, pasaporte, por favor, ¿cómo le hacemos? Yo sé que no es el pasaporte del cielo porque no lo necesita, pero sí para la siguiente ciudad, ¿no? Y ella lo había metido en otra maletita igual a esa, ¿no? Entonces, estaba aquí. Aquí está. Gracias Dios. Ya tenemos el pasaporte. ¿Y luego buscas en el mismo lugar? ¿Perdón? ¿Buscas Sí, en el mismo lugar sí, y no lo ves? ¿Y sí, luego vuelves a buscar? sí, ¿Y ahí está? sí, claro. Sí. ¿Verdad? Sí. Es que muchas veces mete la mano y metiste la mano y el pasaporte, que lo tenemos en una bolsita que como que se pega mucho al forro de eso, pues parece que es parte del forro, ¿no? Y no sé qué, y no sé cuánto, pero hay que orar, señores, hay que orar. Y Dios resuelve muchas cosas, ¿sí? Algunas, cuando no las quieres resolver, es porque Él tiene también un propósito, ¿no? Sé más diligente, no estés tirando las cosas, pon atención, etcétera, ¿no? Y nos enseña siempre. Pero Dios escucha nuestras oraciones, las de los cristianos, ¿eh? Si tú no eres cristiano, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tu oración no pasa el techo, porque no hay comunicación con Dios todavía, ¿no? Pero ya teniendo a Cristo en tu corazón, la comunicación ya es certera. Bueno, entonces, número 1, el poder de Dios en la oración. Número 2, y en esa nos vamos a ir rápido, el castigo. Herodes quiso enfrentarse a Dios. ¿Cómo? Y que, bueno, Dios tiene sus maneras de poner orden en las cosas de Él. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, en donde dice aquí que, bueno, a Herodes no le salió, no pudo sacar a Pedro, porque pues se le fue, ¿sí? Dice el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Sí? Porque cuando tú dejabas ir a un preso, el castigo era la muerte, ¿no? Pero estaba muy frustrado Herodes porque lo que quería era pues matar a Pedro y no pudo, y entonces estaba fúrico y dijo, bueno, pues aquí me voy yo a desquitar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí para calmarse un poquito su coraje, yo creo. Y dice aquí que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey.
Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los regañó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ellos querían quedar bien con Herodes porque Herodes les suplía cosas. Herodes, tú dices que eres muy grande. No, hombre, eres mucho más grande que grande. Claro que sí, tú no te apures. Aquí estamos para hacerte, ¿cómo decimos? Hacerte la barba. No hay problema, ¿sí? Pero, y entonces Herodes pues se creía mucho. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Expiró Herodes. Herodes, sí. Dios dijo, se acabó. Que Dios lo hace frecuentemente, ¿eh? Dios nomás manda un rayo y ¡pum!, se acabó. Pero no dice cómo lo hirió. Dice que lo hirió con un virus. Parece ser que estos gusanos eran gusanos que se proliferaban en el ganado y el rebaño de las ovejas y los perros, y que bueno, era parte de la vida diaria de ellos, y de alguna manera Dios utilizó eso para que enfrente de todos se muriera Herodes, ¿sí? Instantáneamente Dios lo fulminó, ¿sí? Entonces Dios pues tiene sus maneras también de arreglar las cosas, sencillamente haciendo que las personas se mueran, como Faraón, como Sennacherib, y ahora como Herodes, o cualquiera que se pone al tú por tú con Dios. ¿Sí? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Dios, no hay quien pueda contra Dios. Y la tercera cosa que vemos es que a pesar de que hay gran lucha contra Dios, de todas maneras Dios sigue adelante con su plan. No lo detiene nadie, nomás dice, con permiso, señores, y sigue adelante. Y lo vemos aquí en los siguientes versículos, porque dice, pero, otra vez el pero. Hay que ponerle atención a esos peros. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución estaba fuerte, estaban matando a los cristianos, pero eso solamente estaba haciendo que hubiera más. La palabra del Señor crecía. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda de parte de Antioquía a Jerusalén, y cumplido su servicio volvieron de Jerusalén a Antioquía. Capítulo 11, 30, aquí de Hechos. Capítulo 11, 30. Entonces, 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y habiendo cumplido eso, dice aquí el capítulo 12, que ellos estaban regresando a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ese que les digo que es el que escribe el Evangelio de Marcos. Era un jovencito, realmente no era de poca edad. Parece ser que era, unos dicen primo, pero yo pienso más bien que era sobrino de Bernabé, ¿sí? Es más, lo vemos aquí en Marcos precisamente. Vamos a ver, Marcos capítulo 16 creo que es, déjame ver, un segundito, no es Lucas, no, es Marcos capítulo 16, 12, 13, 14, arresto de Jesús, sí, pero dice el capítulo 14, versículo 51, Marcos 14, 51, pero cierto joven le seguía. Es el arresto de Jesús, lo están llevando ya, y dice que un joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos, ¿sí? Luego que se levantó de su cama y vio, ¿qué onda? Déjame ir allá afuera a ver qué está pasando, y fue a ver, y ese es el que después iba a escribir el Evangelio de Marcos. Entonces vemos que Dios continúa con su plan, no le importa lo que haga el hombre, que haga lo que quiera. Es más, dice el versículo de Romanos que Dios
los abandona a su suerte. ¿No quieres seguirme? Buenas tardes. Y seguimos adelante. Porque a Dios no lo va a parar nada en su gran plan de los siglos. En donde, bueno, vemos cómo se va desarrollando todo en un mundo que está cada día más loco que antes. Nunca habíamos tenido tanta maldad.